Chicos, el día lunes, cuando se presentaron, yo sé que algunos se fueron. O sea, llegaron y se fueron. ¿Pero hicieron el asunto de la asistencia? Okay. Lo del QR, sí, porque lo del QR era lo que se nos exigía. ¿Okay? Ya, hoy día vamos a continuar entonces con lo que debíamos haber visto el lunes. Quiero avanzar todo lo que se pueda. Y lo que se tiene que terminar de ver esta semana se dejará como un video en la plataforma, ¿ya? Como les dije. ¿Por qué no lo grabé antes? Bueno, porque uno era poco tiempo entre lunes y miércoles y es mejor continuar con lo que ya estábamos hablando acá en presencial y luego, ¿cierto?, lo otro que quede grabado y se pueda, ¿cierto?, contextualizar de mejor manera. Entonces, habíamos quedado acá en la última clase y estuvimos analizando. Uy, ¿de quién es este celular? Por favor, sáquelo. El celular que está acá adelante, sáquelo, por favor. Lo voy a pasar a Daniel, se lo puedo asegurar. Vamos. Con la agilidad que representa una persona de 20 y tantos años. Vamos, chicos. Eso. Entonces, como les decía, vamos a continuar. Estábamos hablando sobre sangre y quedamos en el punto asociado a lo que es la anemia. Yo les comentaba que la anemia es ese porcentaje reducido de eritrocitos que podemos encontrar en la sangre y que puede ser causado por distintas razones. Una de ellas puede ser que perdamos mucha sangre, la famosa, ¿cierto?, anemia producto de hemorragias, ¿cierto?, que muchas veces son crónicas en algunos casos, ¿cierto?, y se deben, por ejemplo, a la falta, al daño que se genera en algunos tejidos. Es común ver este tipo de anemias en pacientes de la tercera edad que presentan presencia de melena. ¿Se acuerdan que les comenté? Cuando se les pide que se haga un examen de deposiciones para ver si hay presencia, ¿cierto?, de sangre en las deposiciones. Y ahí podríamos tener, ¿cierto?, una idea de por qué está generando una anemia. También podría ser porque hay destrucción de eritrocitos, se conoce como la anemia hemolítica. Esto ocurre muchísimo cuando se generan incompatibilidades de grupos sanguíneos, o también podría ser, ¿cierto?, asociado a algún traumatismo. Y también la otra sería porque tenemos una producción deficiente de eritrocitos, más que todo asociada a que no hay una obtención de elementos que nos permiten generar eritrocitos. Me refiero, no estamos consumiendo ácido fólico, vitamina B12, ¿cierto? También podemos agregar acá el hecho de no consumir suficiente hierro. Se le conoce como anemia de tipo dietaria, ¿ok?, con sus subnombres, ¿cierto? La anemia ferropénica, por ejemplo, si estoy consumiendo poco hierro, entre otras causales, ¿ya? Esa es como la mirada general. Otra de las causas que podría generar anemia es que tengamos una leucemia. Acá me detengo un poquito. Muchas personas comprenden erróneamente y piensan que la anemia es la que llegó a desarrollar o causó la leucemia. Es al revés. La persona con leucemia, como hay una producción de células, ¿cierto?, de manera desproporcionada en la médula ósea, empiezan a desplazar a los precursores de los eritrocitos y por lo tanto no tengo suficientes células para generar eritrocitos. Entonces, como etapa inicial, yo vería una anemia mientras se está desarrollando la leucemia y luego podría haber, ¿cierto?, ya la leucemia de manera identificada o diagnosticada. ¿Estamos, chicos? Entonces hay varias formas. Una de que no podamos tener los materiales, la materia prima para generar eritrocitos, o la que no tengamos, ¿cierto?, como segunda opción, y no tengamos el espacio donde poder generar los eritrocitos. Bien, ¿cuáles son los tipos de anemia que podemos mencionar? En este caso, podemos hablar sobre la vitamina B12 como un factor importante junto con el folato, en donde podemos encontrarnos con la anemia conocida como perniciosa y la megaloblástica. La perniciosa está asociada a que, debido a que yo tengo un problema para la obtención de la vitamina B12, ojo, no es que yo no esté consumiendo vitamina B12, por si acaso, sino que, por ejemplo, una respuesta autoinmune me destruye células que producen el factor intrínseco. Ustedes lo vieron en fisiología, ¿lo recuerdan? El factor intrínseco secretado en el estómago se une a la vitamina B12 y ese complejo es el que yo reconozco a nivel del ilion terminal. Y de esa manera tu cuerpo absorbe la vitamina B12 y lo puede ocupar. Pero si yo destruyo esas células, acá hay una respuesta autoinmune, ¿cierto?, y no tengo el factor intrínseco, entonces va a ser muy difícil que yo pueda absorber la vitamina B12. A la falta de vitamina B12 se da paso entonces a la anemia perniciosa. Pero ojo, la estoy consumiendo, pero no la estoy absorbiendo. ¿Se entiende, chicos? Por otro lado, tengo la anemia megaloblástica, ¿cierto?, que hace referencia a una célula de gran tamaño. Y acá sí podemos decir que el sujeto no está consumiendo la vitamina B12, ¿ya?, y los folatos. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos factores? Como les dije anteriormente,
La vitamina B12 y el folato es muy importante para la síntesis de moléculas, ¿cierto?, biológicamente importantes, por ejemplo la DNA. Por lo tanto, si yo no consumo suficiente vitamina B12 o folato, voy a producir una cantidad ineficiente de, ¿cierto?, o de replicación del DNA, por lo tanto no puedo dividir a las células en la velocidad que yo quisiera. ¿Ok? Por lo tanto, si yo no consumo estos nutrientes, no voy a poder generar eritrocitos suficientes. ¿El sistema cómo va a responder? Aparte que no solamente los eritrocitos, si recuerden que la médula ósea produce muchas otras células. Por lo tanto, voy a encontrar que si comparamos con una persona sana, los eritrocitos ¿tienen que entrar? Ya. Vemos eritrocitos y leucocitos de un tamaño normal, pero si tuviese una anemia megaloblástica, yo diría que los eritrocitos tienden a generar un tamaño, ¿cierto?, mucho mayor. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba la clasificación? Yo les decía, miren, yo podría tener eritrocitos muy pequeños, cuando una anemia microcítica, o eritrocitos muy grandes, ¿cierto?, macrocítica, y ahí tengo una célula macrocítica, ¿ya?, un tamaño grande. Y esto también lo voy a poder observar en los leucocitos que estén asociados. No sé qué otra célula, le está haciendo muy a ustedes o alguien de la sala. Ya, sigamos. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Dicho sea de paso, los delegados ya les entregué el drive, por si acaso, con la bibliografía. Sí. ¿Ya? Y no sé quién más me escribió. ¿Todo escrito, no? Sí. ¿También te respondí? Sí. Ya, perfecto. Y si no, ¿esta polera es así? No, ok. Medallas, ok. Sigamos. Otra anemia sería la anemia ferropénica. Es primera vez que veo un año trabajando en eso. Ok. La anemia ferropénica, el nombre lo dice. Yo tengo una incapacidad de poder producir eritrocitos porque me está faltando hierro. ¿Ok? ¿Cómo manejamos el hierro? Esto también, insisto, usted tiene que repasar la fisiología. Recuerde que usted consume el hierro, lo absorbe por vía intestinal y usted lo va a manipular de dos formas. O viaja por la sangre unida a transferrina, ¿cierto? Viaja por la sangre unida a transferrina, ahí está. O se reserva y se guarda en el hígado unido a ferritina. La proteína, ¿cierto?, que está ubicada en el hígado, y yo puedo, ¿cierto?, guardar el hierro. El hierro lo voy a utilizar para generar eritrocitos, y una vez que se mueren los eritrocitos, recuerden que son 120 días en que el eritrocito está dando vuelta. Una vez que se destruye el eritrocito, yo fagocito todos los restos, voy a reciclar el hierro y nuevamente voy a hacer exactamente lo mismo. Se une a transferrina, viaja por la sangre, o se va al hígado y se guarda con ferritina. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Es que si bien nosotros tenemos una gran capacidad de poder reservar hierro, ¿cierto?, el hígado principalmente, ¿cierto?, tiene una cantidad enorme, estamos hablando de casi 4.500 átomos de hierro, eso es un montón, sin que nos genere daño, eso es importante, ¿cierto?, sin que tengamos un cuadro tóxico. Si yo tengo una deficiencia en el consumo de hierro, obviamente esa reserva va a ir disminuyendo en el tiempo y finalmente igual voy a caer en la anemia ferropénica. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta una cosita, ¿cuáles serían los puntos claves que me indican que yo podría tener una anemia? ¿Qué cosa podría estar careciendo en mi dieta que me podría llevar a generar la anemia? Por ejemplo, la vitamina B12, ¿dónde la encuentro? Folato, bueno, las hojas verdes, ¿cierto? Ya. ¿Y el hierro? También cae. Ahora, si tú haces un juego y manejas, ¿cierto?, legumbres y otro tipo de alimentos, podrías, ¿cierto?, suplir la necesidad de hierro. Pero si tú dejas de comer carne, tienes que tener un suplemento porque si no va a caer la anemia. ¿Ya? Esto es importante que lo tengan presente. Mucha gente hoy en día no quiere comer carne, está bien. Tiene que consumir suplementos. ¿Ok? O buscar la forma de poder cubrir toda la necesidad. Bien. Y no se olvide, el hierro también lo podemos ir perdiendo por otras partes, ¿eh? Descamación en tejido, ¿cierto? Inclusive a través de ciclos normales como sería el ciclo hormonal femenino. ¿Ya? Por lo tanto, anemias hay hartos tipos. ¿Ya? Y principalmente, ¿cómo lo evitamos? Con una correcta alimentación, a no ser que sea una condición adicional, como por ejemplo una leucemia que esté desarrollándose. Hablemos de la leucemia, ¿cierto? Ahí es el link. La leucemia que vamos a encontrar, ¿cierto?, está asociada obviamente a que al hacer un estudio como el que vemos acá, que es un cierto nemograma, y estamos buscando las células presentes en una muestra de sangre. Esto no lo va a hacer usted, obviamente, porque esto es pega del bioquímico, del tecnólogo médico. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Es analizar cuáles son los tipos de leucocitos que vamos a encontrar, aparte de ver, ¿cierto?, también
las plaquetas en cantidad y también analizar la cantidad de eritrocitos, ¿ya? Antiguamente era todo artesanal, todo a mano. Hoy en día, ¿cierto?, hay harta automatización, entonces se hace un poquito más eficiente el proceso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar una cantidad enorme de distintos tipos de leucocitos, partiendo por los que usted ya conoce, monocitos, ¿cierto?, linfocitos, segmentados en referencia a los neutrófilos, ¿cierto?, eosinófilos y basófilos, y nos encontramos con otras células que son más bien células no diferenciadas, ¿cierto?, basiliformes, que son como una forma un poco menos diferenciada que los neutrófilos. Los segmentados serían neutrófilos ya maduros. Basófilos, ¿cierto?, que son células que también, ¿cierto?, son más, ¿cierto?, desdiferenciadas, y juveniles, que son como células precursoras que no deberían por ningún motivo encontrarse en la sangre, porque de hecho sería preocupante, ¿cierto?, encontrar un número importante de estas células, ¿ya? Recuerden, son células que están sin diferenciar, deberían estar en la médula, no deberían aparecer en grandes cantidades en la sangre, ¿ok? Y acá podemos tomar valores importantes. Por ejemplo, los valores de referencia, por favor, maneje los valores de referencia. Tienen que manejarlos porque los casos clínicos van a pedir que ustedes puedan ver, está dentro o está fuera del rango. Y en base a eso, ¿cierto?, responder lo que se pide. ¿Estamos? Valores de referencia para las plaquetas y principalmente valor de referencia general para leucocitos, ¿ya? No voy a ser tan malvado de preguntarle o que exigirle que se maneje con todos los valores de referencia de cada uno de los tipos de células de la línea o la serie blanca. ¿Ok? Eso sí que no. ¿Estamos, chicos? Pero al menos leucocitos generales, plaquetas. Bien, y bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, un poquito más de detalle de cómo se ven estas células al microscopio. Insisto, ustedes no lo van a hacer esto, no va a ser parte de su trabajo, pero nunca está de más, ¿cierto?, que usted pueda ver alguna diferencia interesante. ¿Ok? ¿Cuáles son, cierto? ¿Qué entendemos por leucemia? Si tú analizas estas dos muestras de sangre, te vas a encontrar con que estas células que están acá son células maduras. ¿Ok? En cambio, si tú analizas esta muestra de sangre, te vas a encontrar con estas células que son totalmente atípicas. Núcleos muy grandes, estructuras muy, muy grandes también, ¿cierto?, como célula propiamente tal, que se conocen como células, ¿cierto?, son blastos, o sea, son células precursoras, que no deberían estar en la circulación, ¿ya? Entonces habla de leucemia como una neoplasia maligna, obviamente ocurriendo en los tejidos que forman la sangre, ¿cierto? Y por eso que se habla que son células que van a dar paso a, ¿cierto?, estas precursoras de la hematopoiesis, ¿ok? Y el problema está en que finalmente las células normales, ¿cierto?, van a empezar a ser reemplazadas por estas células, y como son tantas en cantidad, comienzan a salir a circulación, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto?, la complicación que nosotros veríamos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si las células inmaduras comienzan a dividirse a tal velocidad y salen a circulación, ¿qué cosa voy a estar perdiendo funcionalmente? Si estoy quitando el espacio a todas las otras líneas, ¿cierto?, o los otros leucocitos de la médula. Como pregunta de lógica, ¿cuál es la mayor complicación que tiene un paciente que esté pasando por una leucemia? Estimado, cuéntame. Sin miedo. Tírate la visita. Listo, está bien, pues. ¿Viste? Si no hay que tener miedo. La respuesta inmune va a ser pobre. Por eso es que los pacientes con leucemia, ¿cierto?, van a cursar inicialmente con infecciones, ¿cierto?, que no se pueden tratar correctamente o que son difíciles de detener. ¿Ok? Entonces la respuesta inmune se va a ver afectada. Ahora, ¿cuántos tipos de leucemia podemos encontrar? Tenemos dos tipos. De tipo linfoide y de tipo mieloide. Recuerden que yo en algún momento le hablé de que la sangre tenía células de la estirpe mieloide y de la estirpe linfoide. Linfoide quiere decir que va hacia los linfocitos. Y mieloide quiere decir que va hacia todas las otras células, menos linfocitos, ¿cierto? Todas las otras células que encontremos en la sangre, ¿ya? Incluidas las plaquetas, porque también provienen de una célula que está presente en la médula ósea, ¿ya? El megacariocito. Entonces nos encontramos que la neoplasia de este tipo linfoide se pueden clasificar o subclasificar en dos tipos, la aguda y la crónica. ¿Ok? La diferencia fundamental está en que la aguda, primero recuerden, cuando son agudas son de desarrollo rápido, son más complicadas, ¿cierto? Normalmente está asociada a precursores tanto de linfocitos B como de linfocitos T. ¿Ok? Entonces la respuesta inmune se va a ver muy comprometida. En cambio, la leucemia linfocítica crónica está más que todo relacionada a una gran cantidad de linfocitos B periféricos. El problema está acá en lo siguiente, chicos. Usted podría pensar, oye, pero hartos linfocitos B igual bien. No, porque son expansiones de clones de linfocitos. ¿Me explico?
Si todos ustedes son linfocitos B que producen anticuerpos específicos para distintos patógenos, pero solamente un linfocito comienza a dividirse y a expandirse, ¿qué va a pasar? ¿Podré tener suficiente anticuerpo para los otros patógenos? Entonces ahí se genera el problema. ¿Me siguen? Entonces tampoco es beneficioso. ¿Podrían, cierto, poner el fierrito del marco, por favor, ahí cruzado para que no empiece a chocar todo el rato? Tenemos las leucemias, cierto, mieloides que yo mencioné, también agudas, crónicas. ¿Ya? Y acá también hay una diferencia. En el caso de la leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Hablamos de células inmaduras que están en la médula ósea. En cambio, cuando es crónica, las células se van acumulando a nivel de sangre. Como ha pasado mucho más tiempo, ¿cierto? Estas empiezan a salir a circulación. Entonces es una buena forma de poder tener claro cómo yo puedo diferenciar una de otra. ¿Ok? Me estoy tratando de poner en la situación de cómo podría preguntarte la solemnidad, que si no se han dado cuenta es en 2 semanas más. ¿Ya? Por si acaso. Podemos ver también que cuando hablamos de una leucemia de tipo aguda, ¿cierto? Vamos a ver que los linfocitos están, en este caso, inmaduros, ¿cierto? Y como les dije, los progenitores están ubicados a nivel de la médula y se van a empezar a infiltrar a otros tejidos. Ahí podemos mencionar vasos, ganglio linfático, inclusive el sistema nervioso central, lo cual implica, ¿cierto?, que esto tiende a ser un poco más, ¿cierto?, complejo. Y en las condiciones crónicas, como les dije, van a estar afectando estas células que son mieloides, ¿cierto?, pluripotenciales, porque estamos en esta área. Y también van a interferir con que en la médula se maduren correctamente, ¿cierto?, los otros tipos de células que estén presentes en la sangre, ¿ya? Inclusive los eritrocitos, que yo por eso les comentaba. Yo podía ver un paciente con anemia, producto de una leucemia. ¿Ok? ¿Qué cosa tiene que tener claro usted? No le vamos a pedir que identifique células en una imagen, no voy a pedirle, ¿cierto?, que usted analice, ¿cierto?, un frotis, por ejemplo, podemos ver acá algunas imágenes, no tiene sentido. Pero sí que tenga claro algunas características importantes. Por ejemplo, etiológicamente, ¿qué podría llevar al desarrollo de una leucemia? Primero, el factor cromosómico o genético del principal, ¿cierto? El más relevante, ¿cierto? Que está asociado a lo que sería el componente hereditario. Ahí está. Interesantemente aparecen virus también, acá se lo voy a explicar. Tengo el virus se llama virus linfotrópico de células T, eso significa eso. Virus linfotrópico de tipo T. Tengo el virus de Epstein-Barr. Epstein, como los archivos de Epstein de lo que está pasando en Estados Unidos, así se escribe. ¿Cierto? Y también tenemos el virus que está muy relacionado con otras condiciones, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, ¿cierto? Que podemos ver en pacientes que tienen, por ejemplo, deficiencia en la respuesta inmune, ¿cierto? Como SIDA, ¿ok? Entonces también hay algunos, ¿cierto?, factores etiológicos de tipo biológico. Otro interesante es la presencia de Helicobacter pylori. Y usted dirá, profe, ¿eso no es una bacteria que está en el estómago? Sí. Hay indicativos que demuestran que la Helicobacter pylori también puede dar paso a leucemia, ¿ya? Pero no es tan complejo en el sentido de que yo te mato a la bacteria con un buen tratamiento y se revierte el cuadro, ¿ok? Pero sí, la Helicobacter pylori está presente en muchos lados. De hecho, probablemente acá cerca de un 80% tenga Helicobacter pylori y no lo sabe. Si es que ha comido en la calle, ha comido, ¿cierto?, los carritos, lo que sea, por si acaso, ¿ya? O cocinó y no fue suficientemente limpio con sus manos también, por si acaso, ¿ya? Y también se ha encontrado que la enfermedad celíaca también tiene una relación con el desarrollo de cierta leucemia. ¿Hay factores iatrogénicos? Sí, hay tratamientos que pueden llevar al desarrollo, ¿cierto?, de leucemia, y lamentablemente para muchos el tabaquismo también ha demostrado ser un factor etiológico. Así que por donde usted lo vea, el cigarrillo sigue siendo algo muy, muy poco provechoso para ustedes. Vamos a darle hincapié a un par de cositas, pero me interesa que veamos algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, acá está, ¿cierto?, resaltado la fiebre, la equimosis y la anemia. ¿Por qué? Porque son dos puntos interesantes que se pueden mantener, ¿cierto?, todo el rato en mente. Por ejemplo, ¿por qué yo podría tener fiebre? Resulta que cuando tengo el desarrollo de una leucemia, esto es del PORT por si acaso, y está en el libro que subí en la plataforma, o sea, en el drive que le compartí a compañeros, vemos que producto de que yo tengo una leucemia, es probable que podríamos tener cierto cuadro de infección, o inclusive podríamos ver que hay un aumento en el metabolismo de las células neoplásicas. O sea, puede ser tal el grado de metabolismo que generan que el sujeto puede desarrollar fiebre, ¿ok? Y como además su respuesta inmune podría estar, ¿cierto?, disminuida,
perfectamente podría ser ocasionado por infección. Recuerden que hay pirógenos no necesariamente endógenos, también hay exógenos. La equimosis está relacionada más que todo a los sangrados que se pueden generar, porque cuando tengo un cuadro de leucemia también es esperable que los niveles de plaquetas puedan disminuir en el sangre. Por lo tanto, la capacidad de poder contener, controlar las hemorragias se hace, ¿cierto?, menos eficiente. Y finalmente la anemia, como yo había dicho, es porque finalmente las células van a estar proliferando en médula y van a empezar a desplazar a las células que van a formar, por ejemplo, eritrocitos. ¿Ok? Así que vamos a tener hartos factores, pero ahí le damos hincapié a esos tres que son interesantes. ¿Ok? Ahí está el fundamento que les estaba comentando anteriormente. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. Vamos con la leucemia linfoblástica aguda. ¿Ya? Punto interesante. Normalmente se ve en niños. Ahí uno al tiro como que se agarra, ¿cierto?, una idea. Se ve en niños, ¿cierto?, normalmente. Y como les dije, precursores para qué células van a estar creciendo de forma desmedida, para linfocitos B y linfocitos T. Por eso se llama pre-B, pre-T. ¿Ok? Usualmente vamos a ver leucostasis. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Tengo tantas células, ¿cierto?, malignas en la sangre que pueden inclusive llegar a tapar vasos sanguíneos. La sangre se vuelve viscosa. Es difícil que avance. Por lo tanto, eso se conoce como leucostasis. ¿Ok? Es muy complejo como cuadro, por si acaso. ¿Ya? ¿Y por el producto de qué? Producto de la gran cantidad de células que se encuentran en circulación. Miren la cantidad que tenemos acá, 100.000 células por ml. ¿Cuánto era el rango normal de leucocitos? Hasta 10.000. ¿Se entiende, no? Entonces ahí está el grado de que literalmente hay tanta cantidad de células que se va a empezar, ¿cierto?, a la sangre volver mucho más, ¿cierto?, viscosa y más difícil de poder movilizar. ¿Ya? Ahí está indicado lo que yo dije recién. Y van a formar los famosos, ¿cierto?, émbolos leucoblásticos que van a empezar a tapar vasos sanguíneos pequeños. ¿Ya? Y eso es peligrosísimo. De hecho, producto de esto yo podría tener, ¿cierto?, poner en juego la circulación pulmonar, así que el paciente va a tener un problema para oxigenar la sangre, o a nivel cerebral, y el sujeto va a empezar con cuadros, ¿cierto?, de convulsión, entre otras cosas. ¿Ya? Así que es complejo, sí, ¿ya? Y es muy común en niños, como les dije anteriormente. Otro punto interesante, va al final sí, pero es interesante mencionarlo, es que podemos también tener hiperuricemia. Y usted dirá, profe, ¿qué es lo que es eso? Es la acumulación de ácido úrico en sangre, producto de la alta tasa metabólica de estas células. Recuerden que el ácido úrico es un producto metabólico, ¿cierto?, que nosotros eliminamos. Quizás usted escuchó alguna vez hablar a algún pariente suyo y dijo, oh, me encontraron el ácido úrico alto. ¿Ya? También se genera mucho cuando comemos mucha carne, no hay mucha actividad física, entre otras cosas. Entonces, en este caso, el paciente cursa con hiperuricemia, pero no necesariamente porque tenga un problema de dieta, sino que simplemente por el alto nivel de metabolismo de las células neoplásicas. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. Esta parte es netamente descriptiva, si se dan cuenta, no es mucho lo que hay que, ¿cierto?, absorber o comprender en realidad. Si nos vamos a la linfocítica crónica, ¿cierto? Ya les dije, normalmente hay solamente linfocitos de circulación, pero acá está lo que les dije, proliferación clonal, o sea, es un clon que se empieza a, ¿cierto?, dividir en forma descontrolada. ¿Ya? Entonces yo obviamente pierdo el resto de los otros linfocitos. Ahora, existen distintos niveles de complicaciones en este caso. Pueden ser algunas que inclusive son asintomáticas, lo cual, ¿cierto?, va a depender de qué tan grave, ¿cierto?, sea el cuadro de desarrollo. Pero en algunos casos puede llegar a que se produzca, por ejemplo, hepatomegalia, o sea, un hígado muy grande, se genera cuadros de fiebre, anemia, trombocitopenia, ¿cierto? Y obviamente eso va a llevar a que, producto de la, ¿cierto?, de la inflamación, o sea, perdón, de la infiltración que genera esta célula médula ósea, ¿cierto?, va a llevar a que tanto la médula ósea y el tejido linfoide no sean funcionales. ¿Ya? Esta tiene un avance más rápido, ¿cierto? Y acá está la complicación que yo les dije. Se genera una hipogamaglobulinemia. Si usted no le suena el nombre, estamos haciendo referencia a que tenemos muy baja producción de inmunoglobulina G, que recuerden que está relacionada a la respuesta inmune adquirida. ¿Ok? Por lo tanto, eso quiere decir que el sujeto va a ser incapaz de poder defenderse ante infecciones que, aunque previamente haya sido expuesto y haya desarrollado inmunidad, ¿cierto?, no tengo espacio para que puedan expandirse los clones que producen anticuerpos específicos según lo que yo ya tenía de memoria inmune. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una complicación mayor adicional a esto. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? ¿Sí?
Siento que voy un poquito rápido, pero yo sé que entenderán que estamos más o menos complicados de tiempo. ¿Ya? Esta parte no necesita, ¿cierto?, tanta explicación. Si hablamos ahora de la leucemia mieloide aguda, la dejamos a la linfoide, ¿cierto?, nos vamos a la mieloide. Como les dije, esto obviamente está relacionado a células de la línea mieloide y vamos a ver que hay hartas alteraciones genéticas que están asociadas y que esto puede llevar a que, ¿cierto?, la diferenciación final sea la que se vea, ¿cierto?, complicada. Y si se dan cuenta, se repite el mecanismo. Las células son reemplazadas, ¿cierto? Y se reemplazan ¿por quién? Por blastos, que son los precursores de los leucocitos. Se les conoce como leucoblastos, ¿ya? Y esto va a tener distintos grados de diferenciación, ¿cierto? No van a estar maduros. Y eso va a llevar a que, ¿cierto?, finalmente las células no puedan seguir produciéndose las normales, ¿cierto? Y vayamos ocupando el espacio, ¿ya? ¿Qué podríamos encontrar en un paciente que sufre de esto? Lo mismo, bien, si se dan cuenta, anemia, neutropenia. ¿Qué quiere decir que tengamos neutropenia? Bajo conteo de neutrófilos, ¿cierto? Trombocitopenia, baja cantidad de, ¿cierto?, de plaquetas o trombocitos, ¿cierto? También vamos a ver leucostasis y hiperuricemia. Si se dan cuenta, hay varios signos que se van repitiendo. La fuente, obviamente, original del problema es la que va cambiando. Y si nos vamos a la mieloide crónica, acá aparece algo que se hace, al menos a mí me parece un poquitito más entretenido. ¿Por qué? Porque acá hay un factor genético que ya está identificado, que se conoce como el cromosoma Filadelfia. ¿Por qué? Porque resulta que en algunos sujetos, está súper descrito, en un sujeto sano, tengo mis dos cromosomas 9 y 22 con una estructura clásica que están con un gen específico que se le denomina gen, ¿cierto?, ABL y gen BCR. ¿Ok? Un gen codifica, ¿cierto?, para la proteína, no hay problema. El problema está en que en algunos casos hay translocación e intercambio de segmentos y se genera un cromosoma 9 alterado y un cromosoma 22 alterado, que es el que se denomina cromosoma Filadelfia. Ese gen, producto de la fusión, tiene una proteína y se puede encontrar en sangre. Por lo tanto, yo lo puedo utilizar como diagnóstico. ¿Me siguen? Hay dos cosas que podemos hacer: buscar la proteína o simplemente tipificar a nivel de material genético, secuenciamos y nos encontramos con que efectivamente tiene un cromosoma, ¿cierto?, que está modificado, ¿ya? Entonces, este cromosoma Filadelfia, en el contexto de la parte histórica del desarrollo del estudio contra la neoplasia, es uno de los hitos importantes, por ese caso. Aparece mucho en la parte histórica, como tal. Por lo tanto, ya sabemos que la mieloide crónica, ¿cierto?, porque habíamos hablado de la aguda, la crónica está relacionada, ¿cierto?, a este cromosoma. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Perfecto. También vamos a ver, ¿cierto?, que acá tenemos células, ¿cierto?, que se van dividiendo en forma descontrolada. ¿Cuáles son las que se dividen? Y las que están alteradas, las progenitoras para, por ejemplo, granulocitos, ¿cierto?, para células que van a transformarse en eritrocitos, ¿cierto?, y para megacariocitos. Recuerden, megacariocito es la célula que produce plaquetas, ¿ya? Como les dije, la duración de esto, como es crónica, puede ir ¿cierto?, puede ir variando, ¿ya? Normalmente la fase inicial, ¿cierto?, es rápida, y la terminal, ¿cierto?, normalmente, ¿cierto?, genera estas crisis plásticas que yo mencionaba, que la gran abundancia de células en la sangre van a llevar a que se generen, ¿cierto?, todas las complicaciones que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿qué vamos a ver? Una gran cantidad de estas células plásticas, que son células, ¿cierto?, sin madurar en sangre. Bien, eso era lo que quería hablarles sobre la leucemia, ¿cierto?, porque la verdad es que no requiere más, ¿cierto?, que manipulemos la información de esto, pero sí tenemos que hablar de coagulación. Entonces acá usted tiene que ponerse a pensar, ¿qué es lo que manejo de coagulación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Usted se acuerda? Me está mirando. ¿Cuál es su opinión, señorita? Yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Santa, como el banco, Santander. Estimada, si se rompe un vaso sanguíneo, ¿qué es lo primero que debería ocurrir para que no haya más sangrado? O no haya sangrado excesivo. Y extiendo la pregunta al curso. Si ves la diapo, ¿cierto?, que venía justo después, se genera la respuesta de vasoconstricción refleja, ¿cierto? Y luego viene la hemostasia primaria, que es la formación del tapón plaquetario, y luego la hemostasia secundaria, que es cuando se genera la cascada de coagulación. ¿Santander, te suena ahora, hermano? Sí. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Ya, perfecto. ¿Qué va a hacer usted? En el Robbins que está en el drive que le compartí a los compañeros,
antes de hablar de todo lo que es problema de cierto tipo de coagulación, hay un pequeño apartado que te habla de la fisiología de la coagulación. Entonces, está fácil de poder, cierto, desarrollar. ¿Ok? ¿Le sirvió el link, estimado? Sí. Ya puedo entrar entonces. ¿Usted también? Sí. Perfecto. Y ahí, bueno, descargue todo, por favor, ¿cierto? Para que pueda compartirlo. Pregunté recién si tenía contacto, un compañero me dijo que no, pero ¿usted tiene forma de poder comunicarse con todos sus compañeros? ¿El grupo de la generación? Pero no, delegado tiene que ser con todo. Háganse un grupito de WhatsApp, ¿ya? Y usted se crea, ¿cierto?, su propio drive y comparte las cuestiones. Ahora sí, esperemos que lo puedan hacer pronto, porque como ya quedan 2 semanas para la prueba, tienen tiempo para ponerse, ¿cierto?, a estudiar. Ya no se guarden las cosas como Gollum, ¿cierto? Compartan las cosas. Ya, entonces, la hemostasia la vamos a estar, bueno, recuerden que acá tenemos, ¿cierto?, la que sería la hemostasia primaria, comenzamos a generar la agregación plaquetaria, aparece la cascada de coagulación, me genera estas proteínas, ¿cierto?, que son insolubles, y finalmente genero el coágulo maduro. Y al final la fibrinolisis, cuando quiero degradar el coágulo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para que usted pueda ir repasando, yo le voy a compartir unos 2 videitos de Bayer, están en inglés, sí, pero no creo que sea complicación para usted. Son cortitos, unos 2 minutos creo. Te hablan sobre la coagulación, ¿ya? Para que recuerde un poquitito qué pasaba con la hemostasia primaria y con la hemostasia secundaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora no tengo el tiempo para hacer eso, porque eso es fisiología. Y ahora nos vamos directamente a los cuadros de patología. Por ejemplo, la hipercoagulabilidad, o sea, cuando yo tengo coagulación excesiva. ¿Qué es lo que observo acá? Es que el desarrollo de un cuadro de hipercoagulabilidad, ¿cierto?, puede ser producto de varias razones. De hecho, miren acá, esta tablita directamente me dice que ¿qué cosa puede estar relacionada con una hipercoagulabilidad? Y aparecen un montón de condiciones. Por ejemplo, que yo tengo un exceso de plaquetas o función plaquetaria. Entonces puede ser por aterosclerosis, miren, diabetes, tabaquismo otra vez, ¿cierto? Grandes cantidades de lípidos y colesterol en la sangre. Ojo, esto no es que tú te fuiste para las fiestas patrias y tuviste problemas, no. Es cuando tú tomas una muestra de sangre y tú literalmente la mueves y se ve como si fuese un poco, ¿cierto? El plasma separado se ve como mayonesa, ¿no? ¿Ya? O sea, búscate en YouTube, en Google, imagen, muestra de sangre con hiperlipidemia, ¿cierto? Severa, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿ya? También podría ser que yo derechamente tengo un exceso de plaquetas, o que mi sistema de coagulación, ¿cierto?, se vea alterado. Y de hecho en algunos casos puede ocurrir, no patológicamente hablando, sino que tiene que ocurrir. Por ejemplo, vemos que durante el embarazo y el puerperio también se puede generar un poco, ¿cierto?, de hipercoagulabilidad. Acá sí hay que tener mucho cuidado. El consumo de anticonceptivos orales en las damas, no todas, por si acaso, ¿ya? Y no todas las pastillas tampoco, ¿cierto? Se ha encontrado que hay una relación, por eso es importante que tú no simplemente llegues y tomes pastillas anticonceptivas. Bueno, antes, en mi tiempo, se podían conseguir a la mala, hoy en día creo que está súper normal, ¿ya? No lo puedes llegar y comprar en la farmacia, creo. Pero tienen que tener presente que si estás tomando la pastilla anticonceptiva y sientes algún malestar, por ejemplo las piernas las sientas pesadas, ¿cierto?, te molesta un poco, y tienes antecedentes familiares que tú no comentaste al ginecólogo, irte al tiro a avisarle al ginecólogo para que te cambie la pastilla anticonceptiva, ¿ok? Hay de muchos tipos, por lo tanto se pueden ajustar según las condiciones y reducimos esa probabilidad, ¿ok? Bueno, después de los periodos preoperatorios también, porque también hay mucha inmovilidad. Recuerden que cuando nosotros estamos después de una operación, no nos movemos mucho, nos ponen las Trombex, la ubican, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Después el parto igual. ¿Para qué? Para favorecer la compresión y evitar que la sangre se retenga en las venas. Y eso, si se retiene en las venas la sangre, eso va a dar paso a una mayor, ¿cierto?, coagulabilidad. Entonces queremos evitar, ¿ya? Y la inmovilidad también es muy común en damas cuando están en periodos de viajes largos, por ejemplo. Pasa que tienen que tomarse un avión, ¿cierto? O un bus, no un bus, porque los buses se demoran un montón. Y, ¿cierto?, después de muchas horas sin moverse, empiezan con algunas complicaciones. Ya le voy a explicar ahí cuándo se da cuenta usted cuando hay un problema y cuándo tiene que ir a urgencia al tiro. También cuando hay problema de insuficiencia cardíaca, el corazón, como no se está contrayendo correctamente y no estamos bombeando sangre, la sangre se empieza a quedar camino atrás en los vasos sanguíneos. Eso se llama insuficiencia congestiva. Entonces la sangre, al no avanzar, acá hay un punto clave. Si la sangre no tiende a avanzar, es más fácil que se genere, ¿cierto?, la activación de plaquetas y la formación de trombos. ¿Ok? Y algunas patologías, ¿cierto?, malignas que pueden llegar a dar paso, ¿cierto?, a un cuadro de hipercoagulabilidad. Pero me interesaba mencionar el anterior porque de hecho después, antes para la solemne, también vamos a tener que ver problemas cardíacos. Así que acá aparece lo que se conoce como la triada de Virchow.
¿Ya? Virchow está metido en varias cuestiones. Va a aparecer mucho en Fisiopato. Y te indica que cuando tenemos un cuadro de hipercoagulabilidad, vamos a estar asociados, ¿cierto?, a este estado de hipercoagulabilidad distintos factores posibles. Si se dan cuenta, acá hay, por ejemplo, lo que dije, embarazo, ¿cierto?, tratamiento con estrógenos, a eso me refiero con pastillas anticonceptivas. Pero también se asocia con ¿qué? Con la presencia de una lesión en la pared vascular, ¿ya? Disfunción endotelial, normalmente se le hace referencia también. Entonces vemos que puede ser por un problema de tipo físico, ¿cierto?, una punción, ¿cierto? Podemos encontrar también problemas asociados a elementos extraños, sondas, que tenemos, ¿cierto?, dentro de un vaso sanguíneo que puede llevar a que se genere el problema. Y junto a esta triada, ¿cierto?, para terminar, nos encontramos con el éxtasis circulatorio. Cuando yo te decía que la sangre se tiende a detener y avanza más lento, eso se llama éxtasis sanguíneo, por si acaso, ¿ya? Entonces, si yo tengo condiciones en las cuales la sangre no puede seguir avanzando correctamente, por ejemplo, una fibrilación auricular, como les dije, estoy mucho tiempo inmóvil, ¿cierto?, hay parálisis, todo lo que lleva a que sea difícil, ¿cierto?, poder movilizar la sangre. Por ejemplo, una obstrucción venosa por un tumor, de hecho eso puede perfectamente ocurrir, eso va a llevar a que ¿cierto?, la triada de Virchow te indique, ¿sabes qué?, la probabilidad de generar una hipercoagulabilidad, ¿cierto?, se hace más alta. Es más probable que ocurra, ¿cierto?, la generación de un trombo. Entonces, la trombosis propiamente tal, ¿ya? ¿Qué es lo que es? No es nada más que la generación, no lo hizo, ¿cierto?, la generación de un trombo. Va a depender de dónde ocurra. Si lo vemos a nivel de las venas, va a tener ciertas componentes. Si lo vemos a nivel de la arteria, otro tipo de componentes, aunque algunos se repiten, ¿ya? Pero recuerden, si hablamos de arterias, estoy hablando de un río que es caudaloso y va muy rápido. Si estoy hablando de las venas, estoy hablando de un río calmo y las cosas van más lentas. Entonces, obviamente, se van a poder encontrar algunas cosas distintas en los trombos. Pero derechamente lo que estamos haciendo acá es, ¿cierto?, la activación de plaquetas, se van a agregar, se van a producir algunas proteínas de la coagulación, se va a formar, ¿cierto?, lo que debería formarse si se rompe un vaso. Obviamente acá no hay ruptura de vaso. Entonces nos encontramos que podríamos observar, por ejemplo, lesión endotelial, como yo le decía, y recuerden, un endotelio que se está lesionando va a ser más fácil que yo pueda activar a las plaquetas, porque recuerden que debajo del endotelio está el colágeno. Entonces, si se lesiona el endotelio, el colágeno, ¿cierto?, activa las plaquetas y comienza la adhesión plaquetaria, ¿ya? También podría ser la presencia del factor de von Willebrand. ¿Le suena el factor de von Willebrand? ¿Cierto? El cual también permite que la plaqueta se pueda unir a la pared del vaso. Y también podríamos tener, ¿cierto?, la inhibición del activar del plasminógeno. Y usted dirá, profe, ¿qué es lo que era el plasminógeno? El plasminógeno es quien degrada la fibrina para disolver el coágulo. El activador, obviamente dice el nombre, ¿cierto?, activa el plasminógeno. Pero si yo inhibo el activador, no puedo activar el plasminógeno. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, no puedo degradar el coágulo y obviamente se va a mantener por mucho más tiempo. ¿Ok? También puede ser el flujo sanguíneo, y acá hay varias cosas importantes que tienen que manejar. Ustedes deben recordar el concepto del flujo turbulento. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cierto? Y el flujo, muy bien, laminar. ¿Cuál es el esperable en un sujeto sano? Laminar. Laminar, ¿cierto? Donde la sangre viaja como si fuesen capitas que no se molestan entre sí. Y este es un punto importante. Cuando el flujo es laminar, la sangre, todos los elementos figurados van por la parte central del vaso. Cuando tengo flujo turbulento, primero la sangre viaja para todos lados, desordenado, se atrasa, se detiene o disminuye su velocidad, por lo tanto hay éxtasis sanguíneo y todos los elementos figurados comienzan a chocar con las paredes. Entonces podría, ¿qué cosa ocurrir con eso? Que obviamente, bueno, acá está, el éxtasis ya lo dije, ¿cierto? Va a llevar a que, producto de estos choques, ¿cierto?, las plaquetas tengan contacto con el endotelio, sea más fácil que se puedan activar y por lo tanto es más probable que se genere un trombo. ¿Ok? Recuerden lo siguiente, ¿quién normalmente tiene un flujo turbulento? Los que tengan número de Reynolds demasiado alto. ¿Se acuerdan del número de Reynolds? Si no se acuerdan, tienen que revisarlo. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds depende de muchos factores. Uno de ellos es la viscosidad. Mientras más baja sea la viscosidad, más alto el número de Reynolds. ¿Y quién tiene quién tiene muy baja viscosidad? Los pacientes con anemia, por si acaso. Entonces, si yo tengo anemia, tengo muy poco eritrocito dando vuelta, mi viscosidad cae y es más probable que genere flujo turbulento. Por lo tanto, cuando te dicen, oye, tiene anemia, hay que hacer algo, no es porque simplemente tenga poco eritrocito. El paciente con anemia es más probable que pueda desarrollar trombosis. ¿Y quiénes son las personas que desarrollan anemia más regularmente? ¿Mujeres o varones? Mujeres. ¿Y quiénes tienen normalmente más trombosis? Mujeres. ¿Se entiende, no?
Entonces, ojo, dígame, ¿dónde quedó? ¿Consulta? ¿No? Ah, pensé que tenía dudas, que ahí yo estaba rascando la cabecita. Tranquilo, tranquilo. Ya, sigamos. Entonces tenemos, ¿cierto?, lo que hace referencia al endotelio, al flujo sanguíneo, ya le expliqué, ¿cierto? Y la hipercoagulabilidad, eso quiere decir que finalmente la sangre va a tener mucha más probabilidad de desarrollar un coágulo, ¿ya? Entonces, acá tenemos una definición que nos permite, ¿cierto?, hacer una pequeña separación. ¿Cuáles son las complicaciones de la trombosis? Primero, recuerden, trombosis es que estamos generando un trombo cuando no corresponde. Eso es como lo primero. ¿Cierto? Eso va a llevar a qué? A que el flujo sanguíneo tienda a ser obstruido, puede ser total o parcialmente. Lo peor sería que fuese total, porque eso obviamente me genera una isquemia y un infarto, ¿ya? Así que no. ¿Cierto? Entonces, la isquemia tisular podría ser, ¿cierto?, variable, pero también podría generar una embolización distal. ¿El concepto de embolización les suena, muchachos? ¿Lo han escuchado previamente? ¿No? Un émbolo es simplemente una, ¿cierto?, masa que está obstruyendo un vaso sanguíneo. Puede ser un émbolo producto de grasa. Tengo una fractura en un hueso y no me trato rápido, se va a liberar grasa a la sangre y voy a tener una embolia de grasa. Por si acaso. Hay un capítulo de estos casos sobre eso, de hecho. Y ahora me acuerdo que era bastante. El que estaba muy bien hecho el capítulo, por eso se lo menciono. De una mujer que quedó atrapada de un edificio que se estaba derrumbando. Así que búsquenlo, que van a ver lo que estoy hablando. ¿Ya? Una embolia también podría ser por gases. ¿Por la burbuja? Sí, pues. Otra vez le compré para la fiesta patria un globito a mi niño. Decía, ¡ay, tiene helio! ¡Ah! Uy, se escucha raro, es que no se te ocurra ponerte a jugar con el helio. El cabro tiene 9 años. ¿Por qué? Dije, ya. El cabro entiende todo, así que no, pero le explico a ustedes también porque te van a entender más fácil. Si yo pesco el globo y lo comprimo para aspirarlo, estoy aplicando un gas que es extremadamente pequeño, helio, que viene justo después del hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más chico del universo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Aparte de que voy a saturar mi sistema respiratorio con helio, reemplazando el oxígeno, es tan pequeña la molécula que pasa rápidamente a la sangre. Es muy pequeña. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aglomerarse generando verdaderas burbujas y me va a generar una embolia gaseosa. O sea, ¿te puede matar un globito de las fiestas patrias con helio? Sí. Por eso que no hay que jugar con esos gases, ¿se entiende, no? Entonces yo también podría tener una embolia gaseosa, por si acaso. Ah, y también le pasa a los que están haciendo buceo y ascienden rápidamente, por si acaso. ¿Ya? También pasa lo mismo. Pero menos cuando usted va a ir a bucear. En cambio, un globo se lo compran en cualquier lado y saben que tiene helio porque la cuestión flota. Bueno, si le ponen hidrógeno, eso es peligroso. En México pasa que le meten hidrógeno y después se incendia la cuestión. Ya, sigamos. Y obviamente la generación, ¿cierto?, de una trombosis puede ocurrir en distintos tejidos, o sea, en distintas áreas del tracto, ¿cierto?, de la vía sanguínea. Puede ser a nivel de arterias, venas, corazón, a nivel de la microcirculación, pueden ser en muchos lugares, ¿ya? Normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Acá está lo que les decía, la diferencia va a estar dónde se está generando. Es esperable y normal encontrar fibrina, plaquetas, eritrocitos y leucocitos. ¿Por qué? Porque fibrina es producto de la cascada de coagulación, ¿cierto?, del producto final. Plaquetas porque también se van a estar activando, ¿cierto?, por todo lo que ya expliqué hace un rato. Eritrocitos y leucocitos porque están ahí. Es fácilmente que queden atrapados. Entonces yo tengo dos tipos de trombos importantes a tener presentes. Los arteriales, que ocurren a nivel de arteria, lo dice el nombre. Pero si te das cuenta, normalmente vemos plaquetas y fibrina. No. ¿Por qué? Porque es en lugares donde tengo flujo elevado, ¿cierto? Y las placas, normalmente, estas placas podrían ser, ¿cierto?, o estos trombos son producto de que se rompen placas ateroscleróticas. O sea que yo podría tener, vamos a verlo en todo caso un poquito más adelante, la pared de un vaso de una arteria y en la capa íntima de la pared de la arteria, en la capa íntima de la pared de la arteria comienza a generarse, ¿cierto?, la acumulación de colesterol y esto va generando la famosa placa aterosclerótica. Entonces estas placas en algunos casos crecen suficiente, miren, lo voy a dejar, ¿cierto?, para que sea más cercano a la realidad, con una pequeña tapa de musculatura lisa que se llama tapa fibrosa, que es muy delgada. Eso se llama placa aterosclerótica vulnerable. Eso quiere decir que se puede romper. ¿Ok? Para más remate, estos se demoran décadas en generarse. O sea que piensen todas las hamburguesas que se ha comido, todos los asados que ha comido, ¿cierto?, en exceso, todo el alcohol también involucrado. Para más remate, estas zonas de la placa se hacen muy lábiles.
se pueden romper con facilidad. Por lo tanto, yo podría tener fácilmente una hemorragia. Aparte, si fuese una placa vulnerable, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y al romperse, gracias, estimado, al romperse la placa vulnerable, todos los factores que se están, ¿cierto?, exponiendo van a favorecer la generación de un trombo. O sea, la placa aterosclerótica tiene muchas formas de matar. Ah, y para más remate, ojo, para más remate, miren, cuando tengo una placa aterosclerótica, el flujo sanguíneo que pasa laminar, al pasar después de la placa se transforma en flujo turbulento, trombosis también. ¿Ok? Ya. Pero tranquilo, hay forma de poder, ¿cierto?, ver si estamos mal o estamos menos, si pueden tomar ciertos medicamentos. Y ustedes van a estar nadando en medicamentos, ¿cierto?, después cuando ven esa parte, ¿ya? Y si fuesen trombos venosos, la cosa cambia. Pues les dije, la circulación venosa es mucho más calma. Recuerden que las venas tienen una gran distensibilidad, así que el flujo no tiende a ser, ¿cierto?, tan intenso. Entonces ahí voy a ver que voy a encontrar mucho eritrocito, porque alcanzan a quedar atrapados, ¿ya? Aparte de fibrina, ¿cierto? Y eso es netamente porque la sangre tiende a avanzar más lentamente, ¿ok? Por lo tanto, si yo te digo, oye, encontré una muestra post-mortem de un paciente, y ¿sabes qué? Encontramos tales componentes del trombo que le indujo la muerte al paciente. ¿Dónde crees que se generó el trombo? Entonces tú podrías, ¿cierto?, en base a lo que yo te mencione que esté presente, podrías sacar una deducción. ¿Así que, chicos? No, yo creo que se puede. No creo que sea tan complejo. Ya. Hablemos de la trombosis venosa, ¿ya? Que se llama flemotrombosis y que además se le conoce, ¿cierto?, también como la más compleja, la trombosis venosa profunda, que ocurre en las venas profundas, por así decirlo, ¿ya? Recuerden que hay venas superficiales, las que están relacionadas con el desarrollo de las, ¿cierto?, se me fue el nombre, de las varices, por ejemplo, ¿ok? Pero estas son las profundas. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen ellas? Primero, recuerden que acá el flujo tiende a ser más lento. Las venas tienen sus valvulitas para que la sangre pueda siempre avanzar, ¿cierto?, en dirección al corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es desencadenado por muchas razones. Una de las principales, poca movilidad, ¿cierto? Éxtasis venoso, ¿cierto? Puede ser postoperatorio. Si se dan cuenta, ya lo habíamos comentado. Y esto va a llevar a que el porcentaje más grande esté presente normalmente en la parte inferior del cuerpo, las piernas, y, como les dije, en mujeres. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema? Acá siempre pensé desde el punto de vista cardiovascular. Las venas que provienen de las piernas van a llegar al corazón. ¿Esa sangre hacia dónde se va a dirigir? ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia el brazo pulmonar. Por lo tanto, es esperable que tengamos un trombo que vaya a embolizar en la circulación pulmonar. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una flemotrombosis, es esperable encontrar una embolia pulmonar. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la embolia pulmonar? Que una parte grande del pulmón no va a recibir sangre, por lo tanto pasó a ser espacio muerto. Por lo tanto, yo no tengo intercambio gaseoso con esa zona del pulmón. Eso es lo que te va finalmente, ¿cierto?, terminar matando. ¿Ok? Ahora, esto no solamente ocurre en mujeres, puede pasar en varones. Le comento, yo tengo un hermano que es tecnólogo médico, harto más viejo que yo. Y él se le cortó el talón de Aquiles, el tendón de Aquiles, mejor dicho, ¿cierto? Y se operó. Y resulta que después, cuando ya se fue a la casa, empezó a sentir un poco de molestia para respirar. Se empezó a analizar, pues no le duele nada, no tiene ningún problema respiratorio. Solamente la operación dijo, ah, ya, hizo urgencia al tiro. Dijeron, oh, estaba empezando a embolizar, ¿cierto?, un trombo que se le generó en el solero. Estaba empezando a embolizar, ¿cierto?, en el pulmón. Él se sentía cansado. ¿Qué hubiese hecho una persona que no sabe de esto? Y se siente cansado después de la operación, tengo que descansar. No amanece. ¿Se entiende, no? Por eso es importante manejar estos conceptos. ¿Ok? Entonces, como les dije, la complicación mayor es la embolia pulmonar, con todo lo que esté implicado. ¿Ya? Si la función pulmonar no está presente, obviamente nuestro aporte de oxígeno se va al suelo. ¿Ya? Ahora, lo importante es que siempre va a haberse una característica en la zona afectada, ¿cierto?, parecida a una inflamación aguda, pero normalmente es unilateral. Ya supongamos que la trombosis está generando en la pierna y no ha logrado, ¿cierto?, escapar y generar embolización. Entonces, ¿qué va a pasar? Y acá por favor, presten mucha atención porque esto le puede inclusive salvar la vida a una persona cercana a suya. Si usted observa una persona que tiene solamente una pierna hinchada, como si fuese un edema, y la otra no, ¿por qué es el tiro? Porque eso es indicativo, sí o sí, de una trombosis venosa.
Lo mismo para los sujetos que están, ¿cierto? Por ejemplo, están en cama, inmovilizados, no se pueden, ¿cierto? Están postrados, podrías verlo a nivel de los brazos. Y también, hay rápidamente, bueno, si se puede movilizar, no se llama cierta urgencia. Pero eso es súper importante. ¿Me siguen, chicos? Súper importante. Si tú ves que un brazo o una pierna está manchado que el otro, por ninguna razón aparente, al tiro hay que, ¿cierto?, moverse. ¿Por qué? Porque si no se podrían desprender pequeños trozos y generar una embolia, ¿cierto?, pulmonar. ¿Cómo puedo reconocer antes solamente una inflamación y algo como una trombosis? Es que la inflamación, si fuese simplemente una inflamación, tiene que haber un gatillante previo. Si voy a jugar a la pelota y mandar una tremenda plancha y tengo así la pierna por la plancha, yo sé que fue por el golpe, por el trauma. Pues ustedes a lo mejor, estuve mucho rato en el computador, me paré, fui y de repente me miré ¿cierto? Y me di cuenta que la pierna está mucho más hinchada y no he hecho absolutamente nada que pueda indicar que haya sufrido un golpe o algo por el estilo. Debería, ¿cierto?, mejor moverme e ir a la urgencia. ¿Ya? Bien. Entonces, como yo les comentaba, las embolias pueden ocurrir en varios lados, no solamente a nivel pulmonar, porque de hecho, si fuese un trombo a nivel de circulación, ¿cierto?, arterial, obviamente no va a terminar en los pulmones, ¿cierto? Entonces, en este caso, veríamos que la embolia puede, como ya les dije, puede ser una obstrucción total o parcial, ¿cierto? Y que obviamente va a impedir que la sangre pueda avanzar, entonces podemos encontrar hartos lugares donde podemos ver embolia. ¿Ya? Pulmonar, como ya lo dijimos, ¿cierto? Ahí, ¿cierto?, tenemos un cuadro de infarto en el tejido pulmonar. Podríamos también ver, ¿cierto?, trombosis en venas superiores y principalmente en venas inferiores. Y, ojo, acá está lo que les decía, trombosis por fracturas. Se conocen como, ¿cierto?, después como embolias grasas. ¿Ya? Hay una fractura y se liberan elementos hacia la sangre. Así que también podría una fractura, ¿cierto?, significar un problema mayor. ¿Ya? Ahora, como yo les decía, la más común son las tromboembolias, ¿cierto? Que normalmente se producen porque estos trombos que se van desprendiendo desde los vasos. Entonces, yo genero el trombo, aquí está mucho más claro, y voy desprendiendo pequeños segmentos que, ¿cierto?, finalmente van a ir a embolizar. Y obviamente, ¿cómo llamo eso? Un émbolo, ¿cierto? El émbolo que va a embolizar. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Perfecto. Dígame. Consulta, en la página anterior en la imagen, ¿a qué se debe ese catéter venoso insertado? Sí, lo que pasa es que en algunos casos también por tener elementos extraños en el vaso sanguíneo, ¿cierto?, puede llevar, porque a veces yo tengo que tener cateterizado al paciente para tener varias, ¿cierto?, primero administrar sustancias o poder hacer medición. De acuerdo, la presión arterial o la presión venosa, porque yo no puedo medir presión arterial de forma exógena, porque es muy baja la presión. Entonces yo puedo cateterizar al paciente para dentro del vaso estar midiendo la presión, ¿ya? Pero el problema es que pueden haber ciertas infecciones intrahospitalarias y eso también da paso a la generación de trombosis. ¿Ya? Es peligroso. Ya. Y bueno, como les decía, la embolia pulmonar era una de las que nos debe preocupar más. Y acá sale algo interesante. Investigue qué es la embolia paradójica. ¿Ya? Que es como yo le llamaría la embolia de la mala suerte. Pero bueno, revisen ustedes, ¿cierto? Y me comentan qué es lo que encontraron. Entonces, como les dije, la embolia pulmonar se inicia ¿dónde? Por la, ¿cierto?, trombosis venosa pulmonar. Se van soltando estos trocitos de trombo. Y acá podemos ver claramente que pueden ir ocluyendo en distintos segmentos. Lo importante es que recuerden, cada vez que se genera, y esto se ve siempre que hay un infarto, o sea que hay una isquemia, siempre se va a ver una estructura en forma de cuña o triángulo. Entonces, al embolizar en una zona, todos los tejidos circundantes que dependan de esa circulación formando la cuña van a comenzar a dañarse por la, ¿cierto?, isquemia. ¿Ok? Dependiendo, puede ser una embolia muy grande o una, ¿cierto?, que esté mucho más reducida. ¿Ok? Entonces acá yo les dejo unos estilos de resumen de lo que hemos estado conversando. Te indica, ¿cierto?, dónde se genera normalmente el émbolo, ¿cierto? Podemos ver distintos lugares donde se puede estar generando y cómo llega finalmente al tejido pulmonar, y este va a impedir que podamos, ¿cierto?, generar un intercambio gaseoso correcto porque perdemos esa zona. Recuerden, la zona del pulmón afectada por la embolia se transformó en espacio muerto, porque ahora ventila, porque los alveolos siguen abiertos, pero no pasa sangre, entonces no hay intercambio gaseoso. ¿Ok? Espacio muerto patológico. Y acá podemos ver algunos detalles. No todos, los síntomas no son todos los clásicos, ¿eh? Porque de hecho, como le comentaba, mi hermano no sufrió cierto derechamente dolor, pero puede presentar dolor de pecho, tos,
En algunos casos puede tener el punto sanguinolento. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, es un cuadro mucho más complejo. Y este fue uno de los que más le llamó la atención de él, ¿cierto? Empezó a sentirse un poquito como medio cansado y se mareó un poquito. Y obviamente dijo, no, acá algo raro está pasando, ¿ya? En algunos casos se pueden perfectamente, ¿cierto?, desvanecer. Y los daños van a estar dados que, primero, el tejido pulmonar, si pasa mucho tiempo, va a finalmente morir. Por lo tanto, me quedo sin zona de pulmón. La oxigenación o la saturación con oxígeno va a bajar mucho. Y eso puede llevar a que muchos tejidos, ¿cierto?, sufran por la pérdida o falta de oxígeno. Recuerden, muchachos, no sé si esto se lo pasaron, se lo dijeron en fisiología, pero si la presión de oxígeno arterial baja de 60 milímetros de mercurio, ojo, si baja de 60 milímetros de mercurio, aumenta la probabilidad de que se genere un paro respiratorio. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, obviamente un paciente podría tenerse una complicación mayor aún. Ya, ¿quién buscó sobre la embolia paradójica? ¿Qué encontró, Silvia? Es cuando un trombo pasa desde el sistema venoso al sistema arterial por medio de algún lugar del corazón. Eso quiere decir que simplemente no alcanzó a embolizar pulmonarmente, sino que pasó el algo. Entonces que es la embolia de la mala suerte, porque literalmente un sujeto con una embolia pulmonar, o sea, no lo va a pasar bien. Pero si lo comparamos con una embolia cerebral, claramente mucho más compleja, ¿cierto? Bien, hicimos la pega, perfecto. Otro cuadro que está asociado a esto se conoce como la coagulación intravascular diseminada. De hecho, eso se vio durante el periodo de pandemia. Si ustedes quizás no lo escucharon. Hace 5 años, ¿ustedes estaban en la media o estaban en la básica? ¿En la media? ¿Sí? Estaban en el primero medio. ¿Cierto? Sí. Harto ratito atrás. Ya. Esto es una condición adquirida, ojo, es adquirida, ¿ya? Y lo que ocurre es que se activa el sistema de coagulación de manera, cierto, errada, pero lo más importante es que ocurre normalmente acá, en la microvasculatura. ¿A qué vaso sanguíneo me refiero cuando hablo de la microvasculatura, chicos? ¿A qué vaso sanguíneo me estoy refiriendo cuando hablo de la microvasculatura, muchachos? Estamos hablando de la microcirculación, capilares, por si acaso. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con esto? Usted dirá, profe, pero esto entonces va a generar mucho, ¿cierto?, émbolo. La verdad es que no, porque como ocurre en la microvasculatura, ¿cierto?, no tenemos esa complicación física. Pero ¿cuál es el problema? Nos gastamos los recursos. Entonces acá sale lo interesante, consumo de plaquetas y factores de la coagulación. Entonces, como es diseminado, yo empiezo a generar estos pequeños, ¿cierto?, cuadros de coagulación, pero no me estoy quedando sin plaquetas que pueda utilizar cuando necesite generar, ¿cierto?, un coágulo real. Y también me quedo sin proteínas de la coagulación que no puedo reponer lo suficientemente rápido. ¿Estamos, chicos? Entonces, paradójicamente, va a terminar con una complicación asociada a una condición, ¿cierto?, hemorrágica. ¿Me siguen, chicos, la idea, no? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo vamos a ver? Si se dan cuenta, este es el punto clave. Entonces, la manifestación clínica, ¿qué es lo que dice? Sangrado. Vamos a ver petequias, que son estos pequeños puntitos que pueden aparecer. La persona que tenga un problema de esto, haz así nomás, disculpa, haz así nomás, y ya a los minutos va a empezar a llenarse de puntitos rojos. ¿Ya? Las petequias. Disculpa, voy a avisar al otro. Se puede generar equimosis, que son, ¿cierto?, ya hemorragias un poquito más grandes, hemorragias, ¿cierto?, a nivel de mucosa, lo puede ver inclusive, ¿cierto?, a nivel, por ejemplo, en la parte bucal, que es fácil de ver la mucosa, ¿cierto? Se puede generar, ¿cierto?, en algunos casos trombosis, producto de que se puede empezar a producir, ¿cierto?, algunos cuadros de isquemia, pero son mucho más puntuales, ¿ya? Y se pueden generar, ¿cierto?, también algunas alteraciones cutáneas, se genera el púrpura, ¿cierto?, y también en algunos casos gangrena por la baja irrigación, ¿ya? Porque está más que todo relacionado a vasos pequeños. Normalmente, ¿qué puede llevar a esto? Y aparece al tiro en la primera lista, infecciones, ¿cierto? La sepsis. Algunos traumatismos extensos, neoplasias, si se dan cuenta, complicaciones obstétricas, pero la verdad es que acá no tiene tanta relevancia para ustedes para otra carrera así. Esto sí es interesante, reacciones transfusionales. Tengo ciertos problemas en cierta incompatibilidad de grupos sanguíneos y algunas enfermedades inmunológicas. Entonces acá les muestro, ¿cierto?, podríamos decir como el flujo de ideas que te permite repasar esto, porque la verdad es que no quiero que se estén memorizando todas las palabras.
Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, una lesión tisular o endotelial va a llevar a que, ¿cierto?, se activen factores y esto va a llevar a que, ¿cierto?, finalmente empecemos a consumir factores como ¿cuáles? 5, 8 fibrinógenos y obviamente las plaquetas. Entonces eso va a llevar finalmente que no tengamos la posibilidad de poder controlar una hemorragia y eso puede llevar, ¿cierto?, al cuadro que estábamos viendo recién, como complicación. ¿Ya? Así que eso sería lo que se conoce como el CID, coagulación intravascular diseminada. Hablemos de hipocoagulación. Y acá, bueno, acá se pueden ver varias cositas. Primero que todo, yo les hablé sobre el factor de von Willebrand y me dijeron que lo conocían, ¿cierto? ¿Le hablé sobre el fibrinógeno? ¿O no? No. Sí, les pregunté sobre el fibrinógeno, ¿cierto? Que era que se transformaba en fibrina. Pero aquí tengo una nueva pregunta para ustedes. ¿Qué importancia tiene el fibrinógeno con respecto a las plaquetas? Es literalmente el puente proteico para que las plaquetas se puedan unir entre sí. Y usted dirá, se le preguntará, ¿para qué le está preguntando a estos profes? Simple. Porque ahora tengo patologías donde me falta el factor de von Willebrand, me faltan los receptores para el fibrinógeno, entonces al final de cuentas todo lo que sea la función plaquetaria no ocurre. ¿Me siguen, chicos? Y por otro lado, tengo los factores de la coagulación. ¿Qué pasa si me falta el factor 8 de la cascada de coagulación? La vía intrínseca no va a ocurrir correctamente. Eso se llama hemofilia A. ¿Qué pasa si me falta el factor 9 de la coagulación? De la cascada de coagulación, también de la vía intrínseca. Voy a tener hemofilia B. ¿Me siguen, chicos? Entonces simplemente saber cuáles son los elementos, su función, y después simplemente la carencia de su función. ¿Ok? Entonces, normalmente hablamos, cuando hay problemas de coagulación, uno puede pensar en la trombocitopenia. O sea, eso quiere decir que tengo un conteo bajo de plaquetas. ¿Ya? Bajo 150.000 plaquetas, ¿cierto?, por microlitro. Eso sería, ¿cierto?, un indicativo que tengo una trombocitopenia. Las repercusiones son sencillas, ¿cierto? Eso va a llevar a que sea mucho más complejo, ¿cierto?, generar un cuadro, o sea, una coagulación correcta, el tapón plaquetario va a ser ineficiente, ¿ya? ¿Y qué podría llevar a que genere una trombocitopenia? Hay varias. Que tenga poca producción de plaquetas podría ser producto de una leucemia. Un mayor secuestro de plaquetas en el vaso, producto de un vaso que se ha ido, ¿cierto?, aumentando en tamaño. O una reducción de su supervivencia, pero cuidado, no se malinterprete, ¿eh? Las plaquetas no están vivas, porque son trozos celulares, no son células, por si acaso. ¿Ya? Entonces, sí, finalmente pueden tener menos tiempo de permanencia en la circulación. ¿Cuándo vemos esto? De manera más sencilla, por ejemplo, de problemas asociados a la respuesta inmune, una, ¿cierto?, púrpura trombocitopénica inmunológica, una púrpura trombocitopénica idiopática. Cada vez que te digan que una condición es idiopática es porque no tienen ni idea qué está produciendo el problema. ¿Ya? O una trombocitopenia inducida por fármacos, porque algunos fármacos pueden dañar la médula y obviamente a las células involucradas. ¿Ya? Y a ustedes que les debería, ¿cierto?, llamar la atención los fármacos, acá les con la listita de fármacos que pueden interferir con la acción de las plaquetas, con la formación del coágulo o, ¿cierto?, estar asociados con una baja en los niveles de vitamina K. Ah, ojo, les pregunto, ¿por qué es importante la vitamina K, chicos, para la coagulación? Porque recuerden que la vitamina K se utiliza para producir los precursores inactivos de los factores de la coagulación. ¿Sí? Entonces, recuerda que son enzimas, entonces se liberan como sinógenos, como la forma inactiva. Entonces, con la vitamina K, ¿qué es lo que hago? Yo voy oxidando y reduciendo la vitamina K, voy jugando con esa vitamina y voy generando todos los precursores de los factores de la coagulación que están inactivos. Luego en circulación se activarán y comenzarán su función. ¿Okay? Entonces, si un fármaco lleva a que mi vitamina K disminuya en sangre, obviamente no voy a producir suficientes factores de la coagulación. ¿Ok? Dicho sea de paso, ¿ustedes saben qué es lo que traen los raticidas para matar roedores? ¿Qué es lo que traen? Anticoagulante. Son anticoagulantes. Y si un humano consume eso, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento clásico para que no se nos muera el paciente? Administrar la vitamina K, por si acaso. Si usted no lo sabía. Ahora, los humanos ya no hay caso de que te estén envenenando con eso, porque ahora por obligación vienen con un amargante. Entonces tú sabes decir al tiro que algo malo está pasando. Pero les recomiendo, si un niño chico se pueden jugar con los pellets, usted no espere simplemente lléveselo nomás al hospital. ¿Ya? No necesariamente se lo lleva a la boca, pero tú no sabes qué va a pasar después si manipula y le queda todo contaminado, por si acaso. ¿Ya? Ah, y si tienen mascota, la misma historia.
Las mascotas no te pueden hablar, así que peor. Peor, profesor. ¿Los sales de oro se les crean los medicamentos para la artritis reumatoide? No, con sales de oro, ¿se le indica a los medicamentos para la artritis reumatoide o sales de oro literalmente? No son sales de oro, son sales de oro. Ahora, lo que pasa es que el problema está dado en la cronicidad y en la cantidad. ¿Sí? Y también la predisposición que presenta el sujeto. Ya. ¿Cuáles son las trombocitopatías que podemos encontrar? Como les dije, lo que usted ya conoce, ahora me va a faltar. Por lo tanto, si yo carezco del receptor, ¿cierto? Para unirme al fibrinógeno, para que se puedan las plaquetas agregar entre sí, entonces tengo la cierta deficiencia que se llama tromboastenia de Glanzmann. Los nombres lamentablemente tienen que aprendérselos porque son en base a la persona que los describió. El más fácil de todo es que, ¿qué pasa si no tengo el factor de von Willebrand? Tengo la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Y las plaquetas no se van a poder unir, ¿cierto?, a la pared del vaso sanguíneo, ¿ok? Pero hay otro problema adicional. ¿Qué pasa si carezco del receptor para el factor de von Willebrand? Entonces tengo ahora el síndrome de Bernard-Solier. Entonces tengo 3 posibles patologías que usted debería manejar, así que se las pregunto la verdad. ¿Me siguen, chicos? Probable. Ya. El problema principal acá es que todos estos son de tipo hereditario, no son adquiridos. Entonces, si tú tienes progenitores o parientes cercanos que tienen el problema, la chance aumenta. ¿Ya? ¿Cómo llego al Hugo si tengo problemas en la coagulación? Ya. Dejemos de lado las plaquetas, ahora pensemos en la cascada de coagulación. Para poder evaluarlo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo lo que hago es, primero, centrarme y ver qué está fallando. O es la vía intrínseca, o es la vía extrínseca. Recuerden que esto tienen que manejarlo desde base, ¿cierto? La cascada de coagulación. Pero los exámenes que existen son 2. Primero, o en realidad son 3 aproximaciones para poder decirlo de una manera más correcta. Una, el tiempo parcial de tromboplastina, ¿cierto? Con un tiempo promedio que va de 25 a 35 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el test yo veo cuánto se demora en coagular la muestra, ¿cierto? Y este me está haciendo referencia a si está funcionando o no la vía intrínseca. Recuerden, la vía intrínseca se activaba por la presencia de colágeno, por las superficies extrañas. Si tú echas sangre a un vaso de vidrio, se coagula porque reconoce, ¿cierto?, al vidrio, se activa con el vidrio. En cambio, la vía intrínseca se mide con el tiempo de protrombina, que son distintos. Y el tiempo estándar va de 11 a 14 segundos. Les cuento, antiguamente, me acuerdo de un laboratorio clínico donde un profe era literalmente un artesano de esto, pescaba una lamparita chiquitita, la ponía, ¿cierto?, en su escritorio, pescaba las muestras y empezaba con el cronómetro al lado y empezaba con la luz, ¿cierto?, a girar el tubito. Y decía, ¿para qué gira el tubo? Porque en el momento que está inclinado, entonces en el momento que el tubito giraba y la sangre que estaba así en el tubito hacía esto, era porque ya había coagulado. Entonces era la mejor forma de saber que efectivamente había coagulado, ¿cierto? Y tenía el cronómetro al lado. Era súper artesanal, tubo por tubo. Hoy en día no se puede porque obviamente tiene que ser todo mucho más rápido, ¿ok? Pero se hacía así, me acuerdo. Viejito con una luz, cronómetro ahí, ¿cierto? Casi como si fuese un alquimista mirando, ¿cierto?, una muestra de sangre. Ahora es todo mucho más rápido. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo te doy antecedentes adicionales, tú puedes saber qué está fallando. Si te digo, el paciente tiene hemofilia A, ¿qué está faltando en la hemofilia A? Lo dije hace un rato. ¿Cuál? Tienes que saber qué factor. El factor 8. Por lo tanto, yo hago los 2 exámenes. Claramente este me va a salir dentro del rango normal, este va a salir alterado con un tiempo mayor, ¿cierto? Y voy a pesquisar el factor 8 en la sangre. Y me doy cuenta que el factor 8, ¿cierto?, se encuentra en menor cantidad. ¿Se entiende? Lo mismo si fuese, ¿cierto?, el factor 9, ¿cierto?, que está relacionado con la hemofilia B. ¿Ok? Entonces yo ahora podría tener una certeza de que está fallando. La hemofilia, recuerden que es una patología ligada al sexo. Ya, acá hay que tener cuidado ahora. Lamentablemente, como la hemofilia está ligada al sexo, está ligada al cromosoma X. Lo cual quiere decir que no existe varón que sea portador. O sea, el varón que obtuvo el cromosoma con el problema genético tiene hemofilia. Ahora, hay distintos rangos, ¿cierto? Una hemofilia que es más leve, porcentualmente, si nos damos cuenta,
La actividad de la sangre, ¿cierto? Un sujeto sano está entre 50 y 150 el grado de actividad de los factores, ¿cierto? Si es leve, entre un 5 y un 40%, o sea, no quiere decir que es 50. Puede ser hemofilia moderada y ya la severa cuando tengo menos de un 1% de la función. ¿Por qué? Porque obviamente el problema genético tiene ciertas variaciones, ¿ok? No es simplemente botón de apagado y botón de prendido, ¿ya? Pero si yo soy varón y mi madre era portadora, porque eso sí, la mujer puede portar, no enfermarse derechamente, porque la mujer tiene 2 cromosomas X. Eso simplemente le entrega el cromosoma X, ¿cierto? Con el problema a la descendencia, y si es varón, no tiene otro cromosoma X, entonces siempre vamos a ver que el varón siempre es, ¿cierto?, el sujeto enfermo. En cambio, la mujer puede ser portador. Voy a agrandarlo, ¿eh? Creo que se ve muy chiquito. Entonces, miren. Madre portadora, padre sano. El solo hecho que uno de sus hijos varones reciba el cromosoma X con el problema, ya lo transforma en hemofilia. Dependiendo del grado de complicación, vamos a ver ciertas distintas complicaciones mayores. En algunos casos más complejos, la persona inclusive tiene problemas hasta cognitivos porque las microhemorragias que se producen dañan el sistema nervioso, ¿ya? Entonces va a depender. Pero si fuese una mujer, siempre va a ser portadora. ¿Puede existir una mujer enferma? Sí, pero la verdad es que tiene que ser mucha la mala suerte. ¿Por qué? Porque el padre tendría que lograr alcanzar la edad adulta, tendría que ser una mutación que no produzca una pérdida tan marcada de la función. Y sumado a eso, tendría que tener una esposa, bueno, en realidad una mujer con la que cierto tenga descendencia, que sea portadora. En una población, ¿qué tanta chance tenemos de que ocurra eso? A no ser que haya un parentesco. ¿Se entiende, no? Eso es menos probable. Por eso es que la gente, por ejemplo, en la realeza antiguamente tenía muchas patologías. Hartas, estaban bien complicados. Porque no querían ensuciar la sangre, la verdad es que lo único que hacían era ensuciar la genética. ¿Estamos, chicos? Así que no se olviden, ¿el varón puede ser portador de hemofilia? No, siempre va a tener el cuadro. ¿Qué tan grave? Va a depender, ¿cierto?, lo que veamos como datos en su funcionalidad. ¿La mujer puede enfermarse? ¿Puede ser hemofílica? Pero es muy poco probable, ¿cierto? Tendrían que ser los dos progenitores, ¿cierto?, portadores del problema. Bien, ahí podemos ver, ¿cierto?, la función. Ya les dije, hemofilia A para el factor 8, hemofilia B para el factor 9. Y las otras enfermedades, porque esta es la que habíamos visto, las otras enfermedades que son las que están indicadas acá. Hay una que me gusta mucho a mí, que es la enfermedad de von Willebrand. Ya, por si acaso. Bien, actividad de integración. Y te piden, con la ayuda de tu celular, ¿cierto?, que busques, ¿cierto?, información. ¿Por qué? Por ejemplo, variaciones, ¿cierto?, aumento y disminución de los valores en el tiempo de trombina y de protrombina, ¿cierto?, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto?, con respecto a distintas condiciones, ¿ok? En lo personal, hágalo, ¿cierto?, de manera individual. No me interesa que lo analicemos ahora porque tenemos que avanzar un poquitito más dentro de lo poco que nos queda de tiempo. Porque lo que tenemos que ver a continuación. ¿A qué hora termina esto? Bueno, o sea que nos queda la... No sé, ya nos preguntaron cómo andamos con el avance, voy a avisar que la clase de cáncer le hicieron demasiado tarde, entonces tomó mucho tiempo. Es hablar sobre dislipidemia, hipertensión arterial y arritmia. La parte de arritmia es así, un bocadito, ¿verdad? La parte de dislipidemia sí un poquito más intensa porque resulta que en Chile, recuerden que tenemos altos problemas con respecto al manejo de las grasas, ¿okay? Alguien de acá, por ejemplo, se ha hecho un examen y le han dicho que tiene los triglicéridos altos. ¿Ya? Alguien de acá le han dicho que tiene la LDL alta. O le han dicho, ¿sabes que tu HDL está muy bajo? ¿Han escuchado hablar de colesterol bueno, colesterol malo? Entonces, muchas cosas que ustedes han escuchado se pueden hacer ahora llevar a la práctica. Entonces, una cosita rápida para que podamos esto después retirarlo. Ustedes en la sangre se van a encontrar con un montón de elementos que permiten, ¿cierto?, transportar grasas. Me refiero a que las grasas, no solamente el colesterol, se pueden transportar solo y específicamente producto de que yo tengo proteínas que me permiten formar complejos grandes que se llaman apolipoproteínas. ¿Ok?
apolipoproteínas, que de hecho la LP, que está indicada acá, o sea, por ejemplo, la LDL, mejor dicho, la HDL, esta L hace referencia a la lipoproteína. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es, dependiendo de lo que estemos transportando, por ejemplo, transportar grandes cantidades de triglicéridos, por ejemplo, a través de kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, BL, very low, ¿cierto? Muy baja densidad, y lipoproteínas de densidad cierta intermedia, como la que está acá, van a estar transportando principalmente, junto con los kilomicrones, que es cuando yo absorbo la grasa en el tracto digestivo, principalmente triglicéridos. ¿Ok? Porcentualmente acá vemos cierto colesterol, no es tan abundante, pero si nos vamos ahora a la LDL, ¿cierto? Nos damos cuenta que esto lo que más tiene es colesterol. ¿Y por qué se le llama colesterol malo? Porque la LDL lo que hace es tomar el colesterol y cedérselo a los tejidos que ocupan colesterol. ¿Qué tejido en su cuerpo produce, o sea, ocupa colesterol, muchachos? Testículos y ovarios. Las hormonas sexuales son derivadas del colesterol. Las vainas meninas requieren colesterol. Las membranas celulares requieren colesterol. O sea, el colesterol lo usamos en todo. Entonces, ¿el colesterol es malo? ¿Cuál es el problema? Si consumo muchas grasas en mi dieta, como buen chileno, obviamente le estoy otorgando mucho colesterol al sistema. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que esto va a empezar a... Y el problema está en que la LDL hace su pega, le entrega colesterol a otros tejidos. Pero podría empezar a entregárselo a lugares que no corresponden. Por ejemplo, ¿a dónde? A la pared de la arteria. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿cuál es el problema del riesgo cardiovascular? Acá se habla de riesgo cardiovascular. Es que tener colesterol o la LDL elevada durante mucho tiempo va a aumentar la probabilidad de que ocurra esto. Y el tiempo lo medimos en años, en rango de 10 años. Un grupo de 10 años, 20 años, 30 años, para ver qué tan complejos es el cuadro. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el que se conoce como colesterol bueno? ¿Qué es lo que hace la HDL? Miren, por favor. La HDL tiene colesterol acá importante en cantidad. Tiene mucha más proteína. ¿Ok? Recuerden, acá está indicado cierto el tipo de proteína involucrado. ApoB100, ApoB48. ¿Qué es lo que ocurre? La HDL tiene la siguiente función. Ya esto vamos a ir cerrando porque estamos casi en la hora. Se le conoce como colesterol bueno porque la HDL lo que hace es extraer el exceso de colesterol de los tejidos y se lo entrega al hígado. ¿Ok? De hecho, el HDL, a través de un receptor, me acuerdo que un profesor le llamaba así, receptor rico, porque era receptor ABC1. Así se llama el receptor. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace el HDL? A través de ese receptor va al tejido extravascular y extrae el colesterol, el excedente. ¿El excedente hacia dónde se va? Hacia el hígado. ¿Y cómo elimina el colesterol? A través de la bilis. ¿Me siguen, chicos? ¿Cuál es el problema? Que nosotros consumimos demasiado colesterol, tenemos que extraer mucho colesterol y tenemos además una muy mala costumbre, que es clásico de los jóvenes de su edad: saltarse las comidas importantes. Por lo tanto, mientras más tiempo pase esos restos de colesterol en tu vesícula biliar, más probabilidad va a tener de generar cálculos a nivel de la vesícula. ¿Me siguen, chicos? Así que ojo, la HDL nunca ha sido buena, simplemente se encarga de eliminar el exceso. La LDL nunca ha sido mala, simplemente se hace su trabajo de entregar colesterol. ¿Ok? No nos queda más tiempo, chicos, así que nos vemos en la próxima clase. Perfecto. La lista. ¿Verdad? No, la del lunes es por la cuestión.